Para comenzar a adentrarnos en el tema del juicio ejecutivo tributario, tenemos que partir de un concepto, es decir, cuando estamos ante un juicio ejecutivo tributario. Es cuando se promueve, es aquel juicio que se promueve en virtud de un título ejecutivo tributario que persigue el cobro de créditos fiscales a favor del Estado. Nuestro Código Tributario establece en su artículo primero que sus disposiciones son aplicables a todos los tributos, excepto los aduaneros y los departamentales, que, digamos, se perseguirán conforme a las leyes respectivas. Este juicio ejecutivo tributario, al igual que el juicio ejecutivo cambiario, es un juicio de sumaria cognitio o de conocimiento abreviado, con lo cual ya estamos adelantando una de sus principales características, que es la limitación de defensas oponibles por parte del demandado. La regulación de este juicio la encontramos en el artículo 362 del Código General del Proceso y 91 y 92 del Código Tributario. El 362 del CGP establece que el proceso ejecutivo para el cobro de créditos fiscales se tramitará según lo dispuesto en los artículos precedentes, sin perjuicio de la aplicación de las leyes especiales en la materia, con lo cual también ya está adelantando que toda la regulación genérica del proceso, en cuanto se trata de un proceso de estructura monitoria, es la misma que analizamos para los monitorios en particular y para el juicio ejecutivo común también. La característica, y en esto se diferencia el juicio ejecutivo tributario del juicio ejecutivo cambiario y del juicio ejecutivo común, es que si bien, digamos, se persigue el cobro de una obligación de dinero líquida exigible, en eso es común los otros juicios ejecutivos, en el tributario, el título es autoconfeccionado, es decir, emana del acreedor y solo está suscrito por el acreedor. O sea, lleva la firma del funcionario que representa al Estado acreedor, a diferencia de los demás. Imagínense que el vale, el cheque, el pagaré, el conforme, no es el acreedor el que lo firma, no, es el obligado al pago, ¿verdad? O de acuerdo a lo que establecen las leyes respectivas, si no es el obligado al pago, es el que emite la orden de pagar a otro. En el juicio ejecutivo común es el obligado al pago, de ahí, digamos, hablamos de legitimado pasivo. En este caso, el legitimado pasivo no participa directamente de la creación del título, sino que únicamente participa el legitimado activo. El artículo 91 del Código Tributario, en su primer párrafo y en el segundo, establecen que la Administración tendrá acción ejecutiva para el cobro de los créditos fiscales que resulten a su favor según resoluciones firmes. A tales efectos, constituirán títulos ejecutivos los testimonios de las mismas y los documentos que, de acuerdo con la legislación vigente, tengan esa calidad siempre que correspondan a resoluciones firmes. Entonces, este párrafo primero del artículo 91 está indicando cuál va a ser el título ejecutivo. El título ejecutivo, entonces, va a ser el testimonio de la resolución firme de la administración. El título ejecutivo en un juicio ejecutivo cambiario eran respectivamente la letra, el vale, el cheque, el pagaré, el conforme. Entonces, en el juicio ejecutivo tributario, el título ejecutivo es el testimonio de la resolución firme. ¿Y cuáles son resoluciones firmes? Lo establece el propio artículo 91 en el siguiente párrafo. Son las consentidas expresa o tácitamente por el obligado y las definitivas a que se refieren
los artículos 309 y 319 de la Constitución de la República. En consecuencia, entonces, resolución firme, por un lado, la consentida por el administrado, expresa o tácitamente, es decir, porque no presentó los recursos administrativos en el caso de la tácita y expresamente porque firmó que consentía. O, en su defecto, porque se haya agotado la vía administrativa, que es, digamos, algo que vamos a estudiar más adelante, cuando estudiemos el proceso contencioso administrativo. Y porque para promover, digamos, el proceso contencioso administrativo necesitamos previamente transitar esta etapa, que es una etapa que se transita, valga la redundancia, en vía administrativa, o sea, no supone tratamiento jurisdiccional del tema y exige que se hayan interpuesto los recursos que correspondieran al acto administrativo. La resolución de la administración es un acto administrativo, y que estos recursos hubieran sido resueltos, sea porque se resolvieron expresamente o sea porque se resolvieron fictamente. Nuestro ordenamiento establece que, de acuerdo al tipo de recurso que hayamos interpuesto, el transcurso de ciertos plazos supone denegatoria ficta del recurso, o sea, se resuelven en contra del administrado recurrente. Allí en la imagen tienen, a modo de referencia, y como un adelantamiento de lo que vamos a ver más adelante, a pesar de que, repito, es un tema que se estudia en derecho administrativo, no en derecho procesal, si lo que se plantea es un recurso de revocación y reposición, o de reposición, cuando reposición corresponde a un gobierno departamental, revocación al resto de la administración, el transcurso de 150 días sin que la administración o el gobierno departamental se hayan pronunciado, se entiende que hay denegatoria ficta. Revocación y jerárquico, o revocación y anulación, o reposición y apelación, en este último caso si es un gobierno departamental, 200 días, y revocación jerárquica y anulación, subsidiariamente todos ellos 250 días. Pero repito, es algo que se va a estudiar cuando, como un antecedente, digamos, para ingresar al proceso contencioso administrativo. Cuando el administrado tiene una, digamos, una resolución de la administración determinando un impuesto, un tributo, se le abren dos vías. Una primera vía es, como aquello es un acto administrativo, promover, digamos, la acción de nulidad ante el TCA, artículo 309 de la Constitución, alegando que ese acto es contrario a la regla de derecho o que fue dictado con abuso o desviación de poder. Pero la administración puede, en el mismo momento en que esa resolución queda firme, promover un juicio ejecutivo tributario contra el administrado sin tener que esperar a que ese administrado, digamos, promueva o no promueva la acción de nulidad. Y vamos a ver qué pasa si, digamos, qué es lo que puede hacer este administrado, digamos, una vez que plantea la acción de nulidad, si la administración le promueve ese juicio ejecutivo. Es decir, podría llegar a darse que simultáneamente se estén tramitando el juicio ejecutivo tributario que tiene por actor la administración y por demandado el deudor tributario, y por otro lado la acción de nulidad ante el TCA, cuyo actor va a ser el administrado y cuyo demandado va a ser la administración. En cuanto al procedimiento de este juicio ejecutivo tributario, es aplicable todo lo dicho para la tramitación de un proceso de estructura monitoria. En consecuencia, también es aplicable lo dicho para juicio ejecutivo común, con algunas salvedades, que en el caso de juicios ejecutivos tributarios son mayores que las referidas o analizadas para el juicio ejecutivo cambiario. Primero, no lleva una etapa preparatoria el juicio ejecutivo tributario.
Segundo, en respecto a las excepciones oponibles, están establecidas taxativamente por el legislador. Tercero, en cuanto a la posibilidad de suspender este procedimiento ejecutivo tributario, precisamente por alguna de las razones, por estar gestionando el otro, digamos, por estar gestionando la acción de nulidad ante el TCA, en vía jurisdiccional también. Y cuarto, y por último, un régimen diferente, un tratamiento diferente en lo que hace a las notificaciones. Rige entonces todo lo dicho respecto a las medidas cautelares. Esto es importante porque la Administración hace uso siempre, en todo tiempo, de estas medidas cautelares. Entonces habrá que analizar si la Administración está pidiendo un embargo con carácter preventivo antes de la promisión del juicio ejecutivo tributario, porque en ese caso la Administración tendrá que acreditar los requisitos típicos de las medidas cautelares. En cambio, si el embargo es ejecutivo o se trata de un embargo de ejecución, se aplican las mismas consideraciones que realizamos cuando tratamos el embargo ejecutivo y la ejecución al estudiar el proceso de estructura monitoria. Decíamos que no requiere diligencias preparatorias. Esto surge del párrafo tercero del artículo 91. En los juicios ejecutivos promovidos por cobro de obligaciones tributarias no serán necesarias la intimación de pago, pero tampoco es necesaria la conciliación. Esto es importante. El juicio ejecutivo tributario entonces no lleva diligencias preparatorias. En cuanto a los requisitos que tiene que tener el título ejecutivo para que sea tal y para que habilite la promoción del juicio ejecutivo tributario, ellos emergen del artículo 92, que establece requisitos formales del título. Para que el documento administrativo constituya título ejecutivo deberá reunir los siguientes requisitos. Les pido por favor que retengan estos requisitos porque se los vamos a preguntar. Lugar y fecha de la emisión, nombre del obligado, indicación precisa del concepto e importe del crédito, con especificación, en su caso, del tributo y el ejercicio fiscal que corresponda. Individualización del expediente administrativo respectivo, nombre y firma del funcionario que emitió el documento con la constancia del cargo que ejerce. En consecuencia, si cuando recibimos una demanda promovida como juicio ejecutivo tributario, faltare alguno de estos elementos, no estaría conformado el título ejecutivo y podríamos plantear la excepción, digamos, precisamente de uno de los presupuestos para que proceda este juicio, que es la carencia de título ejecutivo. Por otra parte, el elemento de indicación precisa del concepto e importe del crédito con especificación del tributo y ejercicio fiscal es controlado y con mucho criterio por los jueces, porque no alcanza con que la administración diga vengo a cobrar, pretendo cobrar 500 pesos que me adeuda María Lilia por concepto de contribución inmobiliaria. Es necesario que se indique el tributo, o sea, cuál es el tributo que está cobrando, en este caso contribución inmobiliaria, pero además a qué ejercicio fiscal corresponde. ¿Corresponde la contribución inmobiliaria y paga del año 2012 o al periodo 2007-2012? ¿Y esto por qué? Porque es lo que permite que el demandado pueda ejercer adecuadamente su derecho de defensa, porque una de las excepciones que va a poder oponer el demandado eventualmente va a ser la de prescripción o puede llegar a ser la de caducidad, pero para que él pueda oponer la excepción de prescripción tiene que saber con fehaciencia cuál es el término o el plazo por el cual, o el ejercicio por el cual se le está reclamando
ese tributo supuestamente impago. En muchos casos, además, los tribunales exigen que se consigne de qué modo se llegó al cálculo, sobre todo cuando establecen intereses, cuando aplican, incorporan el cálculo de tasas de interés moratorio o compensatorio. Los tribunales incluso no dan trámite a la demanda cuando verifican la carencia de alguno de estos elementos que consideran indispensables para el adecuado ejercicio del derecho de defensa. No olvidemos que una vez presentada la demanda, lo que sigue es la sentencia. En cuanto a las excepciones admisibles, que era el segundo de los elementos diferenciables, ellas surgen del artículo 5 y 6 del párrafo 5 y 6 del artículo 91, que establece que solo serán admisibles las excepciones de inhabilidad de título, falta de legitimación pasiva, nulidad del acto declarada en vía contencioso administrativa, extinción de la deuda, espera concedida con anterioridad al embargo y las previstas en el artículo 246 del Código de Procedimiento Civil. Menciones varias respecto a este primer párrafo. En cuanto que a la inhabilidad del título, obviamente es que carece de algunos de los requisitos formales establecidos por el legislador y que acabamos de mencionar. Nulidad del acto declarada en vía contenciosa administrativa. Habíamos dicho que, digamos, una vez dictada la resolución y que adquiere carácter de firme, esa resolución estableciendo un tributo, es un acto administrativo, y si ese acto administrativo está firme, el administrado podía pedir la nulidad de ese acto administrativo. ¿Y a dónde va a ir? Ver el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Recordemos que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo ejerce función jurisdiccional y es un órgano que tiene el mismo rango que nuestra Suprema Corte de Justicia, pero que no integra el Poder Judicial. No integra el Poder Judicial. Es el típico ejemplo de un órgano que no integra el Poder Judicial y que sí ejerce función jurisdiccional. Toda aquella etapa previa de agotamiento de recursos administrativos era una etapa administrativa. Pero una vez que el administrado entiende que ese acto, digamos, vulnera las normas vigentes o que es un acto dictado con abuso o desviación de poder, puede plantear a nivel jurisdiccional la nulidad y pedir, digamos, ante el TCA que el TCA declare nulo el acto. El acto en el TCA lo único que puede hacer es, digamos, declarar nulo o no hacer lugar a la demanda de nulidad dejándolo vigente. Lo que no puede hacer es modificar aquel acto administrativo. Pero habíamos dicho que en el mismo momento que el acto quedaba firme, la administración podía promover el juicio ejecutivo tributario. Bien, si yo tengo ya la nulidad del acto administrativo declarada con anterioridad, puedo, o incluso puede haber quedado firme el acto administrativo, la administración haber tardado en promover el juicio ejecutivo. Y yo puedo haber promovido y obtenido con anterioridad, y bueno, en ese momento que me llega la demanda de ejecución tributaria, yo puedo, perdón, me rectifico la demanda, la condena al pago del tributo, la condena al pago de crédito tributario, yo puedo poner como excepción planteando que obtuve la nulidad del acto administrativo y en consecuencia no procede a seguir adelante con el trámite. La otra excepción que menciona, aparte de la extinción de la deuda, que esa deuda se puede extinguir por cualquiera de los medios admisibles que menciona el propio Código Tributario, refiere a la espera concedida con anterioridad al embargo. Volvemos a rememorar aquí el proceso ejecutivo tributario. Demanda acompañando el título ejecutivo tributario, que era el testimonio de la resolución firme, y luego sentencia de triple contenido.
luego de la sentencia de triple contenido va a venir seguramente las actividades necesarias para efectivizar el embargo si ya no hubiera estado trabado antes. Normalmente el embargo, salvo en circunstancias muy puntuales, el embargo no está trabado con anterioridad. Bien, entonces, el juicio ejecutivo, digamos, la sentencia, la medida de efectivización del embargo y la citación de excepciones. Acá el código refiere a la espera concedida con anterioridad del embargo. En consecuencia, es una espera concedida antes de que se dictara esa sentencia de triple contenido. Evidentemente, la administración siempre puede conceder una espera hasta que haya hecho la ejecución, pero esta espera concedida, digamos, después de la sentencia de triple contenido, va a dar mérito para otro tipo de actividad, como habilitando la oposición de excepciones, únicamente es la espera concedida antes de, digamos, del embargo. Y luego menciona las excepciones previstas en el 246 del Código de Procedimiento Civil, que no es otro que nuestro actual artículo 173, que ya no distingue, como distinguía el 246, entre excepciones mixtas, perentorias, sino que y dilatorias, sino que las engloba todas juntas. Más adelante, el artículo 91 establece que se podrá oponer la excepción de inhabilidad y aclara, especifica cuál es esa inhabilidad del título, digamos, a efectos de que no haya discusión. Cuando el título no reúna los requisitos formales exigidos por la ley o existan discordancias entre el mismo y los antecedentes administrativos en que se fundamente, y la excepción de falta de legitimación pasiva cuando la persona jurídica o física contra la cual se dictó la resolución que se ejecuta sea distinta del demandado en el juicio. Evidentemente, esta disposición tiene su explicación por la peculiaridad de la figura del acreedor, que es la administración, y que obviamente maneja un caudal de juicios muy importante. Y habrá considerado algunos errores de ocurrencia frecuente en la práctica para, digamos, entender que era preciso detallar un poco más estos elementos. Entonces, eso significa que además, digamos, se van a incorporar los antecedentes de la resolución, digamos, del acto administrativo. Habitualmente se incorporan las decisiones más próximas y que habilitan directamente, y eventualmente incluso se suele incorporar las comunicaciones hechas al deudor, digamos, informando de que estaba al tanto del procedimiento en la esfera administrativa. Repito entonces, inhabilidad del título, ausencia de requisitos esenciales del título ejecutivo, referidos tanto al sujeto como al objeto, porque no hay obligación de pagar líquido exigible, la falta de requisitos formales, que, digamos, en lo que tiene que ver con la discordancia entre los antecedentes y el título, la falta de legitimación pasiva, la nulidad declarada en vía contencioso administrativo, que se sostiene que es equiparable a la eficacia, a la interposición de la excepción de cosa juzgada en el juicio ordinario, es decir, ya me lo juzgaron. Si a mí el Tribunal de Contencioso Administrativo me declara que el acto administrativo por el cual hoy se pretende ejecutar me fue nulo, obviamente no va a poder proseguir el juicio ejecutivo. La extinción de la deuda, decíamos, por pago, compensación, confusión, remisión, prescripción, es decir, todos los medios admisibles regulados en el artículo 28 y siguientes del Código Tributario para extinguir la deuda. Esta espera, concedida con anterioridad del embargo, a diferencia de la prevista en la ley de títulos valores, no requiere que sea aprobada
por escritura pública ni por documento privado reconocido, obviamente porque se trata, como decíamos antes, de un acreedor particular, es el Estado, y si el Estado concedió una espera, va a ser, digamos, en un documento que normalmente va a tener el carácter de público porque va a ser emanado por un funcionario competente. Y lo expresado antes con respecto a las excepciones admisibles recogidas en el 133, y había de ejemplo incompetencia, falta de representación, indispendencia, cosa juzgada, transacción, prescripción, caducidad, etc. En cuanto a la suspensión del proceso, esta sí es una particularidad propia del juicio ejecutivo tributario. El artículo 91, los párrafos 7 y 8, establece que el procedimiento se suspenderá a pedido de parte, cuando, al ser citado excepciones, el ejecutado acredite que se encuentra en trámite la acción de nulidad contra la resolución que se pretende ejecutar. Ejecutoriada la sentencia pertinente, se citarán nuevamente excepciones a pedido de parte. Y B, cuando se acredite que la administración ha concedido espera al ejecutado. Voy a comenzar por esta segunda situación. Habíamos dicho que si la administración había concedido con espera antes del embargo, o sea, digamos, antes del dictado de la sentencia de triple contenido, esa espera era oponible como una excepción. Pero también habíamos referido que la administración puede, hasta el momento que ejecuta, que remata el bien del deudor para poder cobrar el tributo, ella puede suspender en cualquier momento. Y esto es de práctica, que muchas veces los deudores van a gestionar convenios de pago, etc. En estos casos, cuando gestionan un convenio de pago, un convenio de facilidades para el pago, la administración concede una espera. Dice, bueno, vamos a suspender el proceso hasta ver si este deudor paga toda la deuda. Va a acarrear algunas consecuencias que ahora vamos a ver, la diferencia entre una espera y otra. El párrafo ese también establece que el juez fijará los honorarios pertenecientes a los curiales intervinientes por la administración, esto es a los abogados intervinientes por la administración. Contra esa fijación habrá recurso de apelación y la sentencia de segunda instancia causará ejecutoria. Como vimos recién, la suspensión, digamos, operaba a pedido de parte. Tarío señala, remitiéndose a Valdés Costa, que en estos casos preceptivamente el tribunal tiene que disponer la suspensión. Entonces miremos un poco cómo queda el trámite. Estábamos en el medio de un juicio que comenzaba con la demanda, acompañando el título. Recordemos que no habían diligencias preparatorias, la sentencia inicial de triple contenido, la citación de excepciones. La oposición de excepciones, en este caso podría oponer, digamos, pedir la suspensión del proceso, oponiendo como excepción de que se encuentra en nulidad el trámite, o eventualmente podría oponer la espera concedida con anterioridad. Y ahí entonces, en el término de los 10 días que tiene para oponer excepciones, pide que se suspenda el proceso. Y a continuación se dicta una resolución disponiendo la suspensión del proceso. Luego transcurre el plazo que corresponda, sea para que se termine la acción de nulidad ante el TCA, o sea para que el plazo que la administración haya dado para que el deudor pagara, digamos, las facilidades de pago, vencieran el término concedido por la administración, y entonces ahí a pedido de parte, o sea, la administración tiene que presentar un escrito solicitando se cita nuevamente de excepciones, acreditando o bien que venció el plazo o bien acompañando la sentencia que obtuvo en la que resultó gananciosa, porque obviamente si la administración hubiera perdido la acción de nulidad, implica que aquel acto, digamos, era nulo, y si era nulo el acto, no puede proseguir el juicio ejecutivo tributario. Y a partir de allí continúa el proceso tal cual fuera un monitorio común.
convocatoria de audiencia preliminar, complementaria si correspondiera, dictado de sentencia y eventualmente los medios impugnativos que correspondan. Decíamos que con relación a la espera, digamos, tenía que ser analizada según fuera antes o después del embargo. Si la espera había sido, digamos, concedida antes del embargo, en el plazo para oponer excepciones, ya dispuesto el embargo como medida cautelar, puede solicitar y obtener sentencia que se levante el embargo ejecutivo. Me explico. Nosotros dijimos que todo lo que se había sido dicho para embargos era, respecto de los embargos, de las medidas cautelares en general, era aplicable para el proceso ejecutivo tributario. Habíamos dicho que en un proceso ejecutivo tributario podíamos tener un embargo preventivo, o sea, un embargo pedido antes, como medida cautelar, antes de promover el juicio ejecutivo tributario, un embargo ejecutivo, es decir, ese embargo que pedimos cuando presentamos la demanda ejecutiva tributaria, y bueno, dejemos de lado el embargo ejecución porque todavía no vimos proceso de ejecución, pero por lo menos podíamos tener estos dos tipos de embargo. También dije que normalmente la administración no pide el embargo preventivo, pero que sí lo hace en determinadas situaciones puntuales. ¿Y cuáles son esas situaciones puntuales? Cuando este es un deudor de larga data, o un deudor que por algunas circunstancias la administración teme que se pueda insolventar. Lo mismo que una medida cautelar común. Ustedes habrán oído por la prensa algunos casos en que la administración ha pedido un embargo como medida cautelar. Hay un caso de un conocido director técnico, ¿cómo es que se dice? De estos que se encargan de comprar y vender jugadores de fútbol. Se nota que no es lo mío, porque no me viene en este momento el nombre, digamos, de la función, no voy a nombrar a la persona. Bueno, en esos casos de mucha resonancia, o porque temen que puedan insolventarse, entonces la administración puede pedir el embargo como medida cautelar. En estos casos, sí, ese deudor tuviera trabado el embargo como medida cautelar y resulta que obtiene una espera por parte de la administración, y la administración, durante o antes de la espera, promueve el juicio ejecutivo tributario, porque decide igualmente empezar el juicio ejecutivo tributario, y esa espera, repito, es considerada antes de la sentencia de triple contenido, cuando en el plazo que tiene para oponer excepciones, este deudor puede decir, primero, pedir que se suspenda el proceso, y segundo, pedir que se levante el embargo como medida cautelar. Esto es importante. Bien, si la espera es dada después de esa sentencia de triple contenido, sea porque el deudor normalmente la administración no va a ir unilateralmente a decirle, mire señor, he decidido esperar a que cobre los honorarios para que me pague. No, la administración no concede, tendrá que ir fulanito de tal a llorar a la administración, a decir y conseguir que se le acuerde algún plazo para el pago o alguna eventual financiación para, digamos, paralizar el proceso. En ese caso, entonces, si la espera es después del embargo, lo que va a hacer es presentar un escrito en el medio de la tramitación, no importa en qué etapa esté, recordemos, siempre después de la sentencia del triple contenido, va a lograr la suspensión del proceso. Y una vez que vence ese plazo, o bien se retoma el proceso porque fulanito de tal no pagó, o bien se clausura porque el administrado sí pagó la deuda que tenía.
El artículo 355 del Código establece que cuando hay leyes especiales que determinan cuáles son las excepciones admisibles, entonces se deben rechazar las inadmisibles y sin siquiera sustanciarse. Lo dicho para el juicio ejecutivo cambiario se reitera en este caso. La jurisprudencia es conteste en rechazar las inadmisibles y, digamos, en sustanciar aquellas aún las inadmisibles cuando se acompañan de excepciones que son admisibles. En cuanto al último elemento que diferencia el juicio ejecutivo tributario, incluso del cambiario y del común, que refiere al régimen de notificaciones, tenemos que tener presente que el artículo 91, en el tercer párrafo, infine, y en el cuarto, establece que solo serán notificados personalmente el auto que cita excepciones y la sentencia de remate. Debemos interpretar que cuando habla de sentencia de remate está refiriendo a la segunda sentencia, a la sentencia que decide la oposición de excepciones. En consecuencia, no solo se notificaría personalmente la sentencia de triple contenido primaria, la liminar o la primera, y la última sentencia, en definitiva, las sentencias definitivas que se dicten. Todas las demás actuaciones, incluso la planilla de tributos, se notificará por nota. Se plantea allí una discusión que reseña Tarigo respecto a la vigencia o no del artículo 76 del Código, porque obviamente el artículo 76 del Código es posterior temporalmente a nuestro Código tributario. El artículo 362 hablaba, dice, se tramita, dice el juicio ejecutivo tributario según lo dispuesto en los artículos precedentes. Pero Tarigo interpreta que esta referencia a artículos precedentes no involucra el artículo 76, sino únicamente lo que refiere al trámite de juicio ejecutivo, o sea, 353 y siguientes. En consecuencia, lleva notificación a domicilio esas dos sentencias que acabo de mencionar. La primera, la de triple contenido, y la última, la que decide la oposición, aun cuando esa sentencia, la última, fuera dictada en audiencia, que así debe ser por lo menos porque el código, en el resto de la armonización del resto del articulado del Código General del Proceso, establece que la sentencia definitiva se tiene que dictar en audiencia, y salvo que el tribunal disponga notificación a domicilio, la notificación se hace en audiencia o se tiene por notificado en audiencia. Tratándose de un juicio ejecutivo tributario, en consecuencia, aun cuando la sentencia final se dicta en audiencia, se tiene que notificar a domicilio. Con esta temática damos por agotado el proceso ejecutivo tributario y todo lo concerniente a procesos ejecutivos. Nos queda por tratar los otros monitorios que regula el código en la sección tercera a partir del artículo 363 que vamos a ver a continuación.